Para ampliar estas informaciones, arrancamos de inmediato. Durante los próximos 60 días, es decir, en plena temporada de desplazamiento de millones de viajeros para celebrar la Navidad, estará cerrado el paso por la vía a la línea que comunica al centro con el occidente de Colombia. Marjorie Trujillo está en la carretera que comunica a Ibagué con Calarcá. Marjorie, ¿qué deben hacer quienes viajen en carro particular? ¿Qué pasará con los buses y los camiones? Catalina, mire, obligatoriamente los vehículos particulares tienen que tomar la vía Mariquita, Fresno, Manizales para llegar hasta el eje cafetero. ¿Y qué pasó con los vehículos de carga? Pues a partir de las 2 de la tarde, esta carretera quedará cerrada hasta mañana a las 6 de la mañana. Todo esto en aras de proteger la vida de las personas que transitan por esta importante vía. La fractura de esta montaña, que según el director de Invías tiene una profundidad de más de 9 metros, hace que el riesgo de un desprendimiento sea inminente y pueda ocasionar una tragedia en la vía a la línea. En la zona ya se están haciendo trabajos para mitigar un inminente deslave. Seguimos obviamente con el riesgo de que si las lluvias se presentan en gran magnitud y saturan el talud, podría caerse de manera natural, pero ya accedimos a la parte alta y empezamos al control mecánico de este talud. El movimiento en la vía que produce el tráfico podría generar un desprendimiento con consecuencias incalculables. Por eso, Invías tomó la decisión de restringir más el tránsito de carga y buses. Ahorita tenemos la vía aperturada de 6 de la mañana a 2 de la tarde. A las 2 de la tarde nuevamente se cierra la vía hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Un cierre que no es muy bien recibido por los transportadores de carga. Complicado porque normalmente siempre uno sale de las ciudades de cargar en las horas de la tarde, entonces pues prácticamente es un día para cargar y cruzar, o sea, se pierde más de un día de trabajo al estar cerrado por ese horario. Los vehículos particulares siguen sin poder transitar por esta vía y solo tienen una opción para cruzar la cordillera y llegar al eje cafetero. Hay que dar la vuelta por Mariquita, Fresno, Manizales. Entonces para que por favor retorne, toma aquí esta vía, doble calzada a mano izquierda y toma la vía Mariquita. Ah, bueno, muchísimas gracias. ¿Qué piensa de la vueltica que le toca? No, pues está bien. Entiendo que es por unos arreglos que están haciendo por la zona, por el tema de invierno. La restricción para los vehículos de carga inicialmente será durante 2 meses y la prohibición del tránsito de carros particulares es indefinida. Policía de carreteras a los conductores de vehículos de particulares es que no insistan, que no lleguen a este lugar porque se les van a incrementar los costos porque obligatoriamente tienen que devolverse a tomar la vía por Mariquita al Alto de Letras. Y también el llamado de atención a los transportadores de carga y buses que se programen muy bien, sobre todo para los transportadores de carga para que no tengan que pasar la noche en la vía, organicen sus horarios y estén mañana listos a las 6 de la mañana porque en hora y media la carretera hacia el Alto de la Línea quedará cerrada. Yo me despido desde el Tolima, Marjorie Trujillo, en Noticias Caracol. Marjorie, y precisamente como consecuencia en el Quindío los gremios del turismo empiezan a percibir cancelaciones en las reservas para la temporada de fin de año por las restricciones en el corredor del Alto de la Línea. Nelson Murillo, en Armenia, ¿a qué porcentaje llegaban las reservas para esta temporada? De acuerdo con gremios de la hotelería en el Quindío como Cotelco, las reservas para fin de año superan el 70%. Por eso la preocupación por las restricciones en el paso entre Cajamarca y Calarcá. Tras varios meses de suspensión de actividades por la pandemia, hoteles en el Quindío como este esperan el fin de año para mejorar sus ingresos. Según Cotelco, en este departamento, las restricciones en el corredor Calarcá-Cajamarca cayeron como un baldado de agua fría. Nosotros teníamos reservas hasta el jueves de la semana pasada cuando se dio la primera noticia, del orden del 70 al 75%, lo que es supremamente bueno. Ya sabemos indudablemente que este puente pues, se afectó muchísimo, hubo cancelaciones que se dieron desde el viernes, sabemos que muchos turistas no llegaron por el tema de la carretera, aunque no estaba cerrada totalmente, sí existe el temor. Por eso, ante los 2 meses de cierre que tendrá la vía para vehículos particulares, se empiezan a evaluar varias opciones como ampliar el tráfico aéreo a Armenia o utilizar vías terciarias. La otra que se puede explorar es llegando a Salento desde Toche, Tolima, Toche, llegar a Salento, es una carretera carreteable que está
digamos, más o menos buenas condiciones. Es una carretera que le recomienda a camperos y a camionetas 4x4, no a vehículos pequeños y bajitos, pero se convierte en una buena alternativa también. Están solicitando al gobierno nacional y al Aerocivil de pronto ampliar las rutas aéreas al municipio, y eso puede ser una gran ayuda para la región. Y dentro de eso, obviamente, unos tiquetes aéreos económicos. Entre tanto, el gobierno departamental evalúa nuevas opciones para atender esta coyuntura. Ahora los empresarios del Quindío esperan que el gobierno departamental tome decisiones y logre facilitar el paso de vehículos particulares entre el Tolima y el Quindío. En Armenia, Nelson Murillo Escobar, Noticias Caracol. Nelson, el Instituto Nacional de Vías entregó detalles de la situación en el corredor vial entre Calarcá y Cajamarca y sus consecuencias. El cierre de la vía se amplió desde este miércoles 9 de diciembre durante los próximos 2 meses, periodo en el que queda prohibido el paso de vehículos particulares, como lo hemos mencionado, por este sector. 75.000 metros cúbicos es el volumen de material del talud que se debe remover sobre el kilómetro 38+900, sector Bellavista, específicamente a más de 3 kilómetros desde el portal del túnel de la línea en el corredor vial Calarcá-Cajamarca. Señala el Instituto Nacional de Vías que las lluvias de alta y mediana densidad hacen de este punto una zona crítica. Con este movimiento, pues empezamos a tener un desconfinamiento lateral, el cual tiene posibilidad de que todo caiga sobre la calzada. En el lugar se adelantan obras para el tratamiento técnico que faciliten su estabilización, lo que hace que sea un trabajo de alta complejidad que requiere garantizar las mayores condiciones de seguridad para los usuarios del corredor, así como para el personal del Invías. La parte alta de la montaña sigue generando riesgos de deslizamiento, con los cuales ya accedimos con toda nuestra capacidad operativa y tenemos control en la parte alta de la montaña. Tras la emergencia se determinó ampliar el horario del cierre del corredor Calarcá-Cajamarca desde este miércoles 9 de diciembre y durante los 2 meses siguientes, entre las 2 de la tarde y hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Seguimos obviamente con el riesgo de que si las lluvias se presentan en gran magnitud y saturan el talud, podría caerse de manera natural, pero ya accedimos a la parte alta y empezamos al control mecánico de este talud. Por esta vía y entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde se permitirá el paso del transporte de carga y del transporte público de pasajeros siempre y cuando no se presenten lluvias. Es decir, que en los próximos 2 meses y en ningún horario podrán circular por este sector vehículos particulares ni motocicletas. Necesitamos generar control al tránsito para garantizar que la movilidad sobre la carretera existente sea totalmente segura, toda vez que los trabajadores están permanentemente atacando el talud y pueden poner en riesgo la movilidad sobre la carretera actual. Operarios y técnicos trabajan en la zona con ayuda de geólogos que vigilan el comportamiento de la montaña. Ahora, es importante aclarar y reiterar que los daños no son en el túnel principal de la línea en el que se inauguró en el mes de septiembre hace un poco más de 2 meses, junto a 4 túneles más, 5 viaductos y 13 kilómetros de doble calzada. Toda esta obra, que es la que ustedes están viendo a este lado, funciona bien y la que le mencionaba anteriormente. Lo que explica Invías, y como lo vimos en la nota anterior, es que los inconvenientes se presentan cerca del túnel 16, que está a más de 3 kilómetros desde el portal del túnel hacia Cajamarca en el Tolima, que es en esta imagen que ustedes están viendo allí, donde se estaban adelantando obras de construcción que por supuesto hacen parte de este gran proyecto. Pero para ahondar en este tema, nos comunicamos a esta hora con el ingeniero Germán Pardo Albarracín. Él es el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Ingeniero, buenas tardes. ¿Y por qué si el daño es en un túnel alterno que es, bueno, alrededor de ese túnel, se cierra el túnel principal que además está recién inaugurado? Como que no lo hemos podido disfrutar totalmente, ingeniero. Ana Milena, buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias. Sí, lo que sucede es que para evitar el represamiento de vehículos dentro del túnel, porque siempre se hace muy demorado el paso alterno en las horas de la mañana, entonces lo más conveniente a nivel de seguridad es hacer el desvío antes de entrar al túnel. Es precisamente para proteger a los conductores, y como en este momento solamente estamos transportando carga, que es el 70% del flujo vehicular, pues lo más conveniente y lo más responsable es evitar que la gente
que se arme un trancón dentro del túnel, que sería peligrosísimo, sobre todo por el tipo de materiales que transportan algunos camiones. Entonces es una medida preventiva por seguridad de los usuarios. Sí, bueno, ingeniero, pero a propósito de eso que usted dice, los viajeros, los que tenían pendientes algunos viajes para fin de año, se preguntan, pero ¿por qué sí los vehículos de carga pesada y por qué nosotros no? ¿Qué es lo que sucede? Precisamente para poderle dar fluidez al comercio, que es la carga que está trayendo, se le da prioridad en esa vía a los camiones. Ustedes saben que por la vía Manizales, por Honda Manizales, realmente para los vehículos livianos, donde no va a haber camiones, pues van a tener una hora y media más de recorrido, pero va a ser un recorrido seguro y más tranquilo para los conductores de vehículos pequeños. Lo que se está tratando es de darle prioridad a la carga que ha sido tan afectada durante los últimos tiempos. Entonces, la carga en la doble calzada Girardot, la línea Calarcá-Cajamarca, pues tiene doble calzada y los camiones, digamos, pueden circular mucho más rápido. Los vehículos livianos sin tráfico pesado por las dos vías alternas, que están en muy buenas condiciones, pues realmente suplen, digamos, esta problemática. De todas maneras, estamos en una emergencia y lo que se está tratando es de afectar lo menos posible la economía del país. Sí, claro. Bueno, hay varios puntos críticos en la vía conocida como el Alto de la Línea, es decir, puntos donde se pueden presentar situaciones de riesgo. Lo grave es que con este cierre, pues el paso quedó restringido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esa zona donde se presentan los daños? ¿Y esto tiene algo que ver o está relacionado con las lluvias en el sector? Bueno, lo que pasa, Ana Milena, es que la situación, digamos, la complejidad geológica, geomorfológicas, hidrogeológicas y geotécnicas de la zona son bastante complicadas. Eso no quiere decir que los actores que están trabajando en esa zona, los que tienen que ver con esa responsabilidad, no sean ajenos a estas situaciones que ya se conocen. Entonces, en esta zona particularmente, pues ya se conocían algunas de las situaciones y eso es lo que estamos solicitándole al INVIAS. Unos informes muy precisos sobre el efecto causa-raíz. Nosotros le recomendamos desde el primer momento al director del INVIAS, en estos días que hemos estado trabajando conjuntamente, precisamente hacer el movimiento de los 75.000 metros cúbicos, porque el riesgo es bastante grande de que haya una falla general y por eso acometieron estos trabajos. Ya se está haciendo un monitoreo técnico a toda la zona y la verdad tenemos que hacer un estudio profundo, no solamente para este talud, sino para varios de los taludes de las carreteras en Colombia, que la Sociedad Colombiana de Ingenieros, con el informe del kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio, viene haciendo. O sea, que hay que cambiar el enfoque y la metodología de cómo estamos aprobando los diseños y cómo es la intervención en algunas zonas donde hay antes de que se llegue a la zona, ya se conocen algunos problemas y otros pueden ser activados por las obras que se están desarrollando si no se tiene el cuidado suficiente. Esa es la problemática que tenemos que abordar de una manera inmediata con las autoridades del gobierno nacional. Sí. Justamente, ingeniero Linvías, que es el que está a cargo de la obra, asegura que para estabilizar esos puntos de los que mencionábamos ahora es necesario hacer un nuevo cronograma. El director de Linvías, Juan Esteban Gil, nos explica. Este talud está previsto que se termine en su construcción en el mes de abril con las dobles calzadas desde el portal del túnel hasta Cajamarca. Ese es el reto que tenemos grande. Sin embargo, con este movimiento, pues empezamos a tener un desconfinamiento lateral, el cual tiene posibilidad de que todo caiga sobre la calzada. Ingeniero, ¿por qué los trabajos de estabilización se demoran 2 meses? ¿Por qué es tan difícil avanzar con las obras programadas en esta vía? Sí, lo que sucede es que en esta emergencia, para poder permitir el paso de la carga, se va a trabajar solamente de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, digamos, el promedio de movimiento de material va a ser alrededor de unos 1.500 metros cúbicos y por la noche ellos van a retirar el material y en el resto del día van a permitir el tráfico. Si realmente se pudiera durante algunos días o algunos fines de semana trabajar un poco más rápido, yo creo que acortaríamos esto a por lo menos 45 días, pero es que tenemos que darle prioridad a los camioneros, a la carga. Hay que hacer corte
retiro de material por la noche y dar tránsito de vehículos. Entonces es una situación, digamos, que se conjugan tres factores que hacen que se demore los 2 meses y medio que está pensando el Invías. Ojalá hacia finales de diciembre, si nos ayuda un poco el clima, pudiéramos agilizar los trabajos y acortar bastante este plazo, pero hasta que no se retiren los 75.000 metros cúbicos, realmente no se puede dar garantía de seguridad a los transportadores. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en el trabajo que se va a hacer. Ahora se está trabajando urgentemente en todos los modelos de diseño para poder analizar muy bien en estos esquistos cómo va a ser el soporte y la recuperación de los taludes. Sí, bueno, no podemos dejar a un lado, por supuesto, las cifras que esta mega obra implica, que tiene 30 kilómetros de doble calzada, son 25 túneles, en el que está incluido el de la línea, 31 viaductos y 3 intercambiadores. Todo esto con la finalidad de conectar al centro del país con el occidente, una inversión total del proyecto que asciende a los 2.9 billones de pesos. Ingeniero, según el conocimiento que ustedes tienen sobre esta obra, ¿es posible que después de estas estabilizaciones que se tienen que realizar en los próximos días, meses, se puedan presentar más inconvenientes? Y le estoy preguntando no solamente en esos puntos críticos, sino también en el túnel principal. Realmente... y es por eso que hemos solicitado una mesa técnica de carácter urgente con el Invías para analizar otra serie de puntos sobre la carretera para ver qué decisiones se van a tomar en el tema de estabilización. Muchas veces hay zonas que se están generando inestabilidades por deforestación y por otros aspectos que de todas maneras tenemos que analizar, y la idea es asegurar la estabilidad de la obra a mediano y largo plazo. En el tema de los túneles, como el túnel principal, pues es un túnel que está muy bien construido, ahí no tenemos referencia de que vaya a haber ningún problema. Tal vez el puente que accesa al túnel 16 va a tener algún retraso porque no se pueden hacer los trabajos. Se había iniciado la cimentación del puente, es un puente de 70 metros, el puente 22, ese se va a atrasar un poco mientras se retira el derrumbe, pero la mesa de trabajo con el Invías, solicitada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, será fundamental para analizar todo el corredor y poder atacar los puntos que consideremos que tienen algún grado de inestabilidad o de riesgo, atacarlos de una vez y dejar eso de aquí a marzo totalmente concluido. Es el ingeniero Germán Pardo Albarracín, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Ingeniero, muchísimas gracias por sus explicaciones y aclaraciones sobre este tema. Gracias, Ana Milena, y saludos a todos los televidentes.